Saludos amigos televidentes. Estamos desarrollando una serie que hemos titulado El regreso de Cristo y tiene que ver con la prometida segunda venida de Cristo a esta tierra. Llegamos con el tema de hoy al número 18, que lo hemos titulado La polarización del cristianismo, esto como característica del tiempo del fin y como indicativo del pronto regreso de Cristo. La porción bíblica que vamos a estudiar se encuentra en el Evangelio según San Mateo, los versículos 42 al 51 que vamos a leer en este momento. Dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Anticipo que este tema lo hemos dividido en 4 partes. En la primera parte vamos a definir lo que es un siervo. En la segunda parte vamos a ver 2 clases de siervos en esta parábola. En la tercera parte vamos a enfocarnos en la tarea que se asigna a cada uno de los 2 siervos y finalmente vamos a enfocar en la recompensa que aguarda. Si el desarrollo de este tema le produce deseo de conocerlo más detenidamente, le podemos suplir una copia del bosquejo de este tema. Solo tiene que solicitarlo por correo electrónico o mensaje de texto por WhatsApp a la dirección o a las direcciones que podrán ver en pantalla. Con mucho gusto le haremos llegar de manera gratuita el bosquejo de este tema. Sin otra cosa que anticipar, entremos al tema que hemos titulado La polarización del cristianismo y comencemos analizando la definición de la palabra siervo. Utilizando una definición tomada de un diccionario bíblico, siervo es alguien que presta servicios de manera voluntaria o de manera involuntaria a otra persona. Por lo tanto, hay 2 tipos de siervos: el siervo involuntario y el siervo voluntario. Vamos a poner ejemplos de esto. En Génesis capítulo 39, versículo 1, la primera parte dice así: José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar. Por lo tanto, José se convierte en un ejemplo de lo que es un siervo involuntario. Sus hermanos lo vendieron como esclavo en contra de su voluntad, y los que lo compraron lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar en contra de su voluntad. Por lo tanto, José era un siervo involuntario, en contra de su voluntad. Veamos ahora un ejemplo de lo que es un siervo voluntario. Y de eso tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 44 y versículo 33, citando las palabras de Judá, uno de los hermanos mayores de José. Judá dijo: Te ruego, por tanto,
que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que él vuelva con sus hermanos. Judá se convierte en un ejemplo de lo que es un siervo voluntario. José, quien todavía no se había dado a conocer a sus hermanos, había ingeniado un plan para que pudiera ver si sus hermanos tenían el mismo odio e indiferencia hacia su hermano Benjamín que habían tenido años atrás hacia él. Por lo tanto, se las ingenió para que Benjamín, su hermano menor, quedara como esclavo involuntario. Los hermanos de José habían cambiado mucho y Judá le suplicó a José, sin saber que era su hermano José, le suplicó que por favor él quedara voluntariamente como siervo en lugar de su hermano Benjamín y que Benjamín regresara a su papá. Aquí tenemos un siervo voluntario. Judá voluntariamente se ofrece a quedar como siervo en Egipto en lugar de su hermano Benjamín. Por lo tanto, ya sabemos lo que es un siervo y ya sabemos lo que es un siervo voluntario y un siervo involuntario. Pasemos ahora a la segunda parte del tema. Vamos a ver esas dos clases de siervos dentro del cristianismo. La parábola que estamos analizando presenta dos clases de siervos. En Mateo 24:45 habla del siervo fiel y prudente, y en Mateo 24:48 habla del siervo malo. Así que en esta parábola hay dos siervos, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Estos dos siervos tienen tres cosas en común. En primer lugar, son siervos. En segundo lugar, responden a un mismo amo. Y en tercer lugar, tienen una misma encomienda. Esas tres cosas tienen en común. Sin embargo, hay una diferencia entre el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y la diferencia es que uno es fiel y prudente y el otro es malo. La diferencia tiene que ver con el carácter que se revela mediante el cumplimiento o no cumplimiento de la tarea asignada. Así que el carácter de los siervos establece la diferencia y ese carácter se revela por el cumplimiento o no cumplimiento de la encomienda que les dio el amo. Dos clases de siervos en la iglesia. El siervo voluntario, representado por el siervo fiel y prudente, y el siervo involuntario, representado por el siervo malo. ¿Cómo una persona se hace un siervo voluntario de Cristo? Buena pregunta, ¿verdad? Esa pregunta la vamos a contestar de la siguiente manera. Primero, el mensaje de la Biblia le atrae, capta su atención. Como resultado de leer y estudiar la Biblia, conoce y acepta a Jesús como su Salvador personal y como el Señor de su vida. Experimenta en ese proceso el nuevo nacimiento y se bautiza. Asume de esa manera el rol de siervo y discípulo de Cristo y lo hace de manera voluntaria y de manera pública. Una segunda pregunta también tenemos que considerar: ¿cómo una persona termina siendo un siervo involuntario de Cristo? Y esa pregunta también tiene respuesta y la vamos a responder de esta manera. La persona se siente impelida a unirse a una iglesia cristiana. Como resultado de esa presión, se bautiza, no por haber nacido de nuevo, sino porque eso es lo que hay que hacer, o eso es lo que le hicieron hacer. Por la razón que sea, en público,
esa persona profesa convertirse en discípulo de Cristo. Este es el caso de un siervo, un cristiano involuntario. El cristiano voluntario lo hace porque lo decide por sí mismo sin ceder a presiones externas. Simplemente ama a Jesús, le entrega su vida, lo acepta como Salvador y Señor, lo acepta como el todo de su vida y gozosamente es un siervo de Cristo. Mientras que el siervo involuntario se une a la iglesia cristiana de manera pública y a través del bautismo simplemente porque eso es lo que piensa que tiene que hacer o lo que le inducen a hacer. Pasemos ahora a la tercera parte del tema y ahora vamos a hablar de la tarea asignada a ambos siervos. De esto habla Mateo 24:45 y vamos a leer solo la última parte del versículo que dice así: al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Esa es la tarea asignada. Siervos voluntarios o siervos involuntarios de Cristo tienen la misma tarea. El Señor los puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. La diferencia es que los siervos voluntarios dan el alimento a tiempo a los de su casa, a los de la casa de su Señor, y los siervos involuntarios no lo hacen. ¿A qué alimento se refiere esta parábola cuando habla de dar el alimento a su tiempo a los de su casa? No se refiere al arroz y a las habichuelas. Se refiere al alimento espiritual, a la palabra de Dios. Cada persona que entra a la iglesia profesando ser un cristiano se compromete a estudiar la Biblia, a aprender de ella, a vivir en armonía con lo que aprende y a compartir lo que ha aprendido, más su experiencia personal con Jesús, con otros. Esta encomienda se da en el contexto de la segunda venida de Cristo en esta parábola. Y esta encomienda consiste en cooperar con los agentes divinos y trabajar para la salvación de otros que todavía están perdidos en el mundo. Si hubo un tiempo en que es necesario alimentarse de la palabra de Dios, es ahora, porque las señales de los tiempos dicen a alta voz que Cristo viene pronto. El alimento espiritual al que Jesús se refería lo podemos resumir con dos frases que salieron de los labios de Jesús. La primera frase está en Marcos 16:15, que dice: predicad el evangelio a toda criatura. Y la segunda frase está en Mateo 28, versículo 20, también sale de los labios de Jesús, y dice así: enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Ese es el alimento espiritual que los profesos cristianos deben dar a los de su casa. Hay que predicar el evangelio y hay que enseñarles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. La tarea de los dos siervos es presentar la verdad. ¿Y cómo cumplimos con eso? Los padres instruyen a sus hijos en la verdad del evangelio, en los requisitos del evangelio. Los oficiales de la iglesia se encargan de hacer lo propio con los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia se encargan de hacer lo propio con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y sobre todo, los ministros del evangelio deben estar dispuestos a predicar a tiempo y fuera de tiempo el evangelio y tratar de que la gente guarde todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Trabajar como Cristo trabajaba por la conversión de los pecadores, esa es la encomienda que Dios ha dado a sus
profesos seguidores. El mismo intenso anhelo de salvar a los pecadores que se dio en la vida de Jesús se nota en la vida de su verdadero discípulo. El verdadero discípulo de Cristo, el siervo voluntario de Cristo, se deleita en consagrar al servicio de su Maestro todo lo que posee y todo lo que es. Le impulsa el deseo inefable de que otros conozcan la verdad y alcancen la salvación por medio de Cristo. Aquellos que no tienen este anhelo debieran preocuparse por su propia salvación. Si no hay en ellos un anhelo que les consume por llevar a otros al conocimiento de la verdad, deberían preocuparse por ellos mismos. Deberían orar para que se despierte en ellos el espíritu del servicio voluntario al Señor nuestro, que es Jesús, dando el alimento espiritual a aquellos sobre los cuales tenemos esa responsabilidad. Pasemos ahora a la última parte del mensaje, y esta parte tiene que ver con la recompensa que el Señor dará a sus siervos por el cumplimiento de la encomienda que se les dio. Al siervo fiel y prudente, la recompensa aparece en Mateo capítulo 24, y vamos a leer allí los versículos 46 y 47, que dicen de la siguiente manera: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El siervo que cumple fielmente, con prudencia, la tarea que se le encomendó de dar el alimento espiritual a los de la casa de su Señor. Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos. Esos siervos fieles y prudentes, esos siervos voluntarios, se encargan de cumplir con esa tarea, y el Señor les promete que por haber sido fieles en el cumplimiento de la tarea asignada, Él les pondrá sobre todos sus bienes. Hay un ascenso, una responsabilidad mayor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué hizo el siervo fiel y prudente para merecer tan alta distinción? Y la respuesta es muy sencilla. En la ausencia de su amo, cumplió la encomienda que su amo le dio. Era su deber y lo cumplió con mucho gusto, porque amaba a su amo y porque obedecía a su amo y lo hacía con amor, con gusto. El siervo malo no cumplió la encomienda. ¿Por qué? Dice que él pensó: mi Señor tarda en venir. El regreso del Señor perdió relevancia para este amo involuntario. Eventualmente, el regreso de su amo perdió importancia, no solamente relevancia, también perdió toda la importancia. Y mientras se olvidó de su amo y de la encomienda que le dio, comenzó a golpear a sus consiervos. Diferencias con los consiervos. Los consiervos eran un testimonio vivo para ellos. Los veían encargarse de dar el alimento espiritual a otros y ellos no lo hacían. Por lo tanto, como había una distinción entre ellos y los siervos fieles y prudentes, comenzaron a golpearlos. Les tildaron de exagerados, de fanáticos. ¿Por qué tanta prisa? El Señor tarda. Y como resultado, el siervo malo se distanció del siervo fiel y prudente. Y se distanció tanto que se unió a comer y beber con los borrachos. En otras palabras,
se amistó con los amantes del placer. En consecuencia, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. No hay recompensa para el siervo malo, hay castigo, porque traicionó la confianza de su Señor, no cumplió con la encomienda que Dios le dio. Eso significa que los siervos malos que hay dentro de las iglesias cristianas, que se pelean con los siervos fieles y prudentes, que son fervientes compartiendo su fe, esos siervos malos que se unen con la gente del mundo, con los amantes del placer, no pueden esperar recompensa porque no se ganaron la recompensa al no cumplir con su tarea. Dice la parábola que el amo pondrá su parte con los hipócritas. Profesó ser cristiano, pero no era cristiano en hechos. Cuando llegue el tiempo de la recompensa o el castigo, se lamentará, pero ya no habrá remedio. Entonces se cumplirá lo que dice la parábola, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que ir concluyendo y este proceso de conclusión comienza por un resumen de lo que hemos presentado en el tema de esta ocasión. En primer lugar, definimos lo que es ser un siervo en la parábola y lo que es ser un siervo en el contexto del cristianismo. Un siervo en el contexto del cristianismo es una persona que profesa el cristianismo y que se hace miembro de una iglesia cristiana, ya sea que lo haga voluntariamente o que lo haga por intereses egoístas o por presión de algunas otras personas. El llevar ese nombre de cristiano impone una responsabilidad. Vimos, en segundo lugar, que en la parábola y en la iglesia hay dos clases de siervos. El siervo fiel y prudente es el siervo voluntario y el siervo malo es el siervo involuntario. El siervo involuntario se hizo cristiano no porque nació de nuevo, no porque aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, sino porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que conviene hacer, a diferencia del siervo fiel y prudente que se hizo cristiano porque aceptó a Jesús como Salvador y Señor de su vida, experimentó el nuevo nacimiento y decidió voluntariamente entregar su vida a un Salvador tan maravilloso como es Cristo Jesús. En la tercera parte del tema vimos la tarea asignada a ambos siervos: dar a los consiervos el alimento a su tiempo, la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, tenemos que practicarla para poder compartirla. En la última parte hablamos de la recompensa, y la recompensa para el siervo fiel son nuevas y mayores responsabilidades o privilegios, y para el siervo malo la recompensa, entre comillas, es destitución y castigo. Los que aguardamos al Señor debemos purificarnos obedeciendo la verdad en la medida que la vamos estudiando, comprendiendo. Debemos combinar la vigilancia con el trabajo ferviente. Debemos saber que el Señor está a las puertas y nuestro celo debe vivificarse para cooperar con los agentes divinos. Debemos trabajar para la salvación de otros. Los que así nos comportamos estamos demostrando ser siervos fieles y prudentes que damos a la familia del Señor el alimento a su tiempo. En Mateo capítulo 24 dice, versículo 45 y 46, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. A medida que nos acerquemos al día del regreso de Cristo, veremos en el cristianismo una polarización, cristianos bíblicos estudiando y compartiendo el alimento de la palabra de Dios y cristianos haciendo todo lo que hacen los que no son cristianos. Y eso es indicativo de que Cristo viene pronto. Mi llamado para concluir es que usted se proponga que va a ser voluntariamente un siervo fiel y prudente de Cristo Jesús. Así sea. La paz de Dios sea contigo. Amén.